Albania es un país ubicado en los Balcanes, el cual es uno de los pocos países de Europa con una mayoría de población musulmana. ¿Te interesa conocer más sobre este país? Vamos a ver su historia. Este video es en colaboración con el canal Lambert Wood, donde encontrarás muchos videos sobre historia, geopolítica y otros temas interesantes. Visita su canal para suscribirte y para ver el video en el que hablará sobre la geografía de Albania, su relación con Turquía y el periodo postcomunista de la historia del país. Puedes encontrar el link del canal en la descripción. El nombre oficial del país es República de Albania, en albanés Republika e Shqipërisë. Su idioma oficial es el albanés. Su capital es Tirana. Su población es de 3.038.594 habitantes. Su extensión es de 28.748 kilómetros cuadrados. Su divisa es el lek. La región ha sido habitada desde mediados del tercer milenio antes de Cristo. A principios de la Edad de Hierro llegaron los pueblos ilirios al territorio, que derivaron de pobladores indoeuropeos. Los actuales albaneses probablemente descienden de los ilirios, y de cuyo idioma, el ilirio, desciende el idioma albanés. En el siglo VII a.C. se establecieron colonias griegas en la región. En el 229 a.C. iniciaron las guerras ilirias entre romanos e ilirios, que resultaron en el final de la independencia de los ilirios en el año 168 a.C. Cuando el Imperio Romano se dividió en el 395, el territorio pasó a formar parte del Imperio Bizantino. En el siglo IX, el este de Albania fue ocupado por el Imperio Búlgaro, hasta la invasión bizantina en el 1018. El primer estado autónomo de Albania en la Edad Media fue el Principado de Arber, fundado en 1190. En 1204 logró la independencia total, aunque la perdió en 1255 ante los búlgaros. En el siglo XIII inició la ocupación veneciana de varios puntos del territorio. En 1258 los sicilianos tomaron la costa albanesa y en 1272 fundaron el Reino de Albania, en unión personal con el Reino de Sicilia bajo el rey siciliano. Los bizantinos ocuparon Albania en 1274 hasta en 1347, cuando pasó a formar parte del Imperio Serbio. En 1368 se creó el Principado de Albania. A finales del siglo XIV, el Imperio Otomano anexó el territorio y estableció el Sanjak de Albania en 1415. Los albaneses recuperaron sus territorios bajo Skanderbeg, gobernante del Sanjak de Albania en 1444. Detuvieron a los otomanos hasta 1479, cuando la República de Venecia cedió Shkodër a los otomanos. Después de esto, miles de albaneses huyeron al sur de Italia, donde se originaron las comunidades arbereshe, que desarrollaron un idioma propio. El Sanjak de Albania se dividió en otros 4 en 1466. Gran parte de la población albanesa se convirtió al Islam, a tal punto que actualmente es la religión mayoritaria en Albania. Los gobernantes albaneses controlaron el norte de Albania entre 1757 y 1831, cuando fueron derrocados por el sultán. En este periodo muchos albaneses emigraron a Italia, Bulgaria, Serbia, Rumania, Egipto y los Estados Unidos, además de otras partes del Imperio Otomano. En el siglo XIX resurgió el nacionalismo albanés, por lo que aumentó el independentismo. Debido a la islamización, el pueblo albanés fue el último de los Balcanes que quiso separarse del Imperio Otomano. Tras el debilitamiento de este imperio, Serbia, Grecia y Bulgaria tomaron el territorio otomano restante en Europa. Albania se independizó del Imperio Otomano el 28 de noviembre de 1912 y se convirtió en un principado el 21 de febrero de 1914. El pueblo albanés se dividió en grupos religiosos y étnicos, lo que posteriormente causó problemas. En el sur del país, la población griega fundó la República Autónoma del Epiro del Norte el 28 de febrero. A finales de 1914, dentro de la Primera Guerra Mundial, Grecia ocupó esta república, Italia ocupó el centro de Albania, Serbia el noreste y Montenegro el noroeste. Francia ocupó la ciudad de Corse en 1916, creando la República Autónoma de Corse. Posteriormente, los austrohúngaros y búlgaros ocuparon 2/3 del país. El 2 de octubre de 1918, la ciudad de Durrës fue bombardeada. En septiembre de 1918, el Imperio ruso, Francia y
y el Reino Unido entraron en Albania, por lo que los austrohúngaros y búlgaros se retiraron de Albania. Cuando terminó la guerra el 11 de noviembre de 1918, Italia, Serbia y Grecia recuperaron sus zonas de ocupación. En septiembre de 1920, los territorios ocupados por Italia y Francia fueron cedidos al Estado albanés, y los territorios ocupados por Serbia y Grecia en 1923. El 13 de diciembre de 1924, Ahmet Zogu fundó la República Albanesa. El Reino de Albania fue creado en 1928 con Zogu I como rey. En ese año, el gobierno comenzó a ceder el control de Albania a Italia. El 7 de abril de 1939, Italia inició la invasión de Albania, ocupando todo el país el 10 de abril. La nación se unió con Italia en unión personal bajo el rey de Italia, destituyendo al rey albanés. La población de Albania fue sometida a la italianización, y muchos ciudadanos italianos se establecieron en Albania. En octubre de 1940, durante la Guerra Greco-Italiana, que fue parte de la Segunda Guerra Mundial, los griegos ocuparon el sur de Albania. Después de la caída de Yugoslavia y Grecia en abril de 1941, los italianos agregaron al territorio de Albania parte de las áreas habitadas por albaneses en Yugoslavia y Grecia. Ese mismo año, los comunistas albaneses se organizaron bajo Enver Hoxha. Después de la rendición de Italia en septiembre de 1943, Albania fue ocupada por la Alemania nazi, creando el Estado Independiente de Albania, como un estado satélite nazi. Los comunistas tomaron el control del sur de Albania en enero de 1944, la capital el 17 de noviembre, y liberaron por completo a Albania de la ocupación alemana el 29 de noviembre. Murieron más de 30.000 albaneses en la guerra, y miles de albaneses fueron expulsados de Grecia. Yugoslavia y Albania firmaron un tratado que anexaba a Kosovo a Yugoslavia como provincia autónoma tras una disputa entre ambos por el territorio. Kosovo es una región habitada principalmente por serbios y albaneses que el Imperio Otomano había cedido al Reino de Serbia en 1913. En enero de 1946 se fundó la República Popular de Albania. Enver Hoxha se convirtió en el líder del país, estableciendo un gobierno comunista. Las ejecuciones políticas fueron comunes, con entre 5.000 y 25.000 muertes. Albania y Yugoslavia se distanciaron en 1948, pues Yugoslavia pretendía influenciar a Albania para finalmente anexarlo. Albania se convirtió en un aliado de la Unión Soviética, pero esto llegó a su fin en 1956 con la desestalinización, lo que provocó la división soviético-albanesa. En 1967 el gobierno comenzó a tratar de eliminar la religión en Albania. Esto repercute en la sociedad de Albania hasta la actualidad. A partir de este año aumentó la represión y se convirtió en el país más aislado de Europa. En 1976 el nombre oficial fue cambiado a República Popular Socialista de Albania. En 1978 ocurrió la división chino-albanesa. Enver Hoxha falleció el 11 de abril de 1985, tras gobernar Albania por 4 décadas. En 1991, Ramiz Alia se convirtió en el primer presidente de Albania. Para entonces el colapso del comunismo en toda Europa estaba provocando cambios en el país. El pueblo albanés ha seguido emigrando a otros países, especialmente a Italia, Grecia, Turquía, los Estados Unidos, Suiza, Alemania, Macedonia del Norte y el Reino Unido. Actualmente hay 2.5 millones de albaneses étnicos dentro del país y más de 7.5 millones fuera de él, debido a las migraciones de la época medieval, el periodo otomano, las particiones en las guerras del siglo XX y la era postcomunista. Entra al canal de Lambert Good para ver el estreno de la segunda parte de la historia. Espero te haya gustado este video. Suscríbete, dale like, comparte, comenta y activa las notificaciones. También puedes seguirme en la página de Facebook del canal. Nos vemos en un próximo video.